La verdad que es una situación crítica, ¿no? Pero además dolorosa, porque hemos llegado a una situación extremo en donde un problema que la conocíamos desde el año pasado, que es el problema del oxígeno, que es el problema número uno de la pandemia, no ha podido ser solucionada por quienes gestionan el hospital de Negreiros. Entonces, el cuerpo médico en general, ya todos los médicos, enfermeras, obstetras se han pronunciado porque la presión de oxígeno que se tiene es tan baja que no permite el funcionamiento del ventilador mecánico. Es decir, ese hospital está diseñado, las tuberías, el sistema de oxígeno está diseñado para 7 camas UCI, pero como ahora hay una gran demanda y tienen 30 o más camas UCI, entonces no soportan. La presión de oxígeno disminuye a extremos en que de pronto no sirve para que ningún ventilador mecánico funcione. Y los pacientes se quedan sin oxígeno y los médicos, enfermeras tienen que agarrar el ambú, pararse horas al costado del paciente y estar insuflándole el aire. Para que la gente entienda, ambiental. Cuando dices ambú, Marco, es decir, a mano. Tiene que bombear a mano el oxígeno. Así es, bombear a mano el oxígeno, que es el ambú es como una bolsa de gel que con la mano se aprieta, se contrae, se aprieta y se contrae para el aire ambiental, tratar con eso ayudar un poquito a introducir el oxígeno al paciente, y las saturaciones ni siquiera llegan pues a 85 o 90% de concentración, lo cual pone en gravísimo riesgo la vida del paciente. Y seguramente algún daño neurológico de todas maneras va a haber, porque las neuronas soportan solo 5 minutos sin oxígeno. Entonces imagínese usted a un médico, una enfermera insuflando durante toda la noche aire ambiental, porque no se ha podido pues arreglar el sistema de presión de oxígeno en el hospital, con lo cual inutiliza el funcionamiento del ventilador mecánico. Mira, Marco, nos ha llegado el comunicado que emitió ayer Salud Callao, exhortando a la empresa Praxair a repotenciar el regulador para aumentar la presión de oxígeno en el hospital Negreiros. Ahora, el problema parte de que Praxair Linde, que es este consorcio que maneja el 90% del oxígeno medicinal en el Perú, es precisamente eso. O sea, por alguna... O sea, ¿por qué no tiene el Hospital Negreiros su propia planta de generación de oxígeno? Exitosa. Es absolutamente incomprensible que después de un año en que hemos diagnosticado la necesidad de que todos los grandes hospitales, llámese Hospital de Puente Piedra, Coyique, Loaiza, 2 de Mayo, Carrión, todos ellos necesitan ni siquiera una planta generadora de oxígeno, probablemente 4 plantas generadoras de oxígeno cada uno de ellos. Pero mire usted la barbaridad de dinero que hemos gastado y no hemos podido construir una planta generadora de oxígeno en cada uno de estos grandes hospitales para dar solución a este problema que el duopolio no es capaz de resolver en nuestro Perú. Ellos solamente, Praxair, Lindel, solamente mandan documentos diciendo que están trabajando al máximo, pero ese estamos trabajando al máximo no es suficiente, está provocando la muerte de miles de peruanos por falta de oxígeno durante esta pandemia. Ahora, lo que no se entiende, porque en realidad es increíble lo que está pasando. Es decir, hace meses que venimos hablando, al igual que de otros temas, de este tema específicamente del oxígeno, y se ha criticado el hecho de que haya esta dependencia, además en un país como el Perú, donde uno de los problemas que tienes por la vulnerabilidad ante las catástrofes es que necesitas tener un grupo de electrógeno que te garantice autonomía eléctrica en el caso de que se desconecte la red, y en segundo lugar, abastecimiento de oxígeno para tus pacientes. Y la mayor parte de los hospitales del Perú no tienen este oxígeno autónomo y dependen del oxígeno líquido de Praxair y del INDE. Y uno tiene absoluto derecho, Marco, a hacerse la pregunta, ¿y esto por qué? ¿Negocio para quién es esto? Sí, en verdad hay indignación en el cuerpo médico porque ciertamente pareciera que estuvieran cuidándole el negocio a alguien,
porque fíjate tú que la materia prima para conseguir el oxígeno medicinal está acá en el medio ambiente. La materia prima no cuesta nada, es solamente necesitamos los filtros para poder el aire, agarrar el aire que nos rodea y de allí, que tiene 21% de oxígeno, simplemente extraer el oxígeno y concentrarlo. Y luego ya está. En la primera ola coincidimos todos que fue un error, o de repente hubo alguna otra cosa en que durante años nos hicieron creer que el oxígeno al 99% solo eso era medicinal. Sin embargo, finalmente demostramos que el del 93% que se usa en el resto del mundo es también medicinal. Sin embargo, el gobierno se ha demorado, pasó toda la primera ola y recién ahorita, en plena segunda ola, hace 2 semanas, saca la ley permitiendo el uso de oxígeno al 93% como medicinal en el Perú. Pero su reglamento, ¿cuándo saldrá? Por tanto, sigue siendo inaplicable. Esas son las cosas que no terminamos de entender nosotros los médicos, porque algo que no cuesta mucho. Un vicario hizo una planta generadora de oxígeno en Loreto con $1 millón haciendo polladas. Entonces, ¿cómo aquí en el Perú, con tanto dinero destinado a controlar la pandemia, no podemos poner una planta generadora de oxígeno en cada uno de los grandes hospitales, sabiendo que comprarlo en balones no solamente nos provoca más gasto, sino que además pones en riesgo la vida de los peruanos? Ahora, ¿cuál es la situación en este momento, Marco? ¿Cuál es la situación que usted nos puede describir? Es decir, el comunicado del cuerpo médico es dramático. Lo que dicen es, no solamente no podemos recibir más pacientes, necesitamos que se lleven pacientes de acá porque no les podemos dar atención. Están agotados los médicos. Ellos, porque además, fíjate que la semana pasada, ya esto no es reciente, o sea, en la semana han ocurrido ya estas bajadas de presión, y la semana pasada hubo una tal, se está investigando, no lo estoy afirmando, pero todos los médicos que están ahí coinciden, se están investigando que algunos fallecimientos ocurridos podría haberse debido a esta baja de la presión, y no solamente la semana pasada, sino esta semana. Entonces, el cuerpo médico del Hospital Negreiros le provoca demasiado dolor ver así en esta situación a sus pacientes, y lo que piden es que no se permite el ingreso de ninguno más porque no tienen cómo atenderlo. Y todo lo contrario, todos los pacientes que están en el tercer piso, que suman más o menos 17, piden que sean trasladados a otro lugar donde haya oxígeno. Y esos 80 y más que están esperando afuera una cama, no hay forma de cómo los puedan recibir. O sea, la situación es crítica, dramática para ese hospital. Y es un hospital que no estamos hablando de provincia o de alguna región. Estamos hablando de un hospital que está aquí, en el centro del país, o sea, en el Callao.